Profe, ya Santiago se pudo conectar. Vale, él es Santiago, ¿qué? Santiago Rodríguez, profe. Santiago Rodríguez Jiménez. Sí, señor. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar la grabación. Entonces, a ver, démosle que nos avance. Profe Cristian Rincón, ya conectado. Ok, por favor, ahorita ya al final de la clase me avisan, me dicen quiénes son los que ingresaron. Que no he chuleado. Entonces, la vez pasada vimos. Muy bien, muchachos. Entonces, la vez pasada vimos algo acerca de graficación en dos dimensiones. Ahorita vamos a ver algo de graficación en tres dimensiones. Para esto vamos a usar las funciones plot3. Ya no vamos a usar la función plot, sino que vamos a usar la función plot3. Otra función que vamos a usar es la función mesh. También vamos a utilizar eh, la función sort para las gráficas de superficie y, y vamos a utilizar la función control. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy vamos a utilizar estas tres funciones para realizar graficación en 3D. ¿Listo? Para esto voy a abrir entonces un nuevo script. Voy a abrir por acá un nuevo script. Y bueno, hoy mi internet está un poco lento. Entonces, bien, voy a colocar aquí como comentarios gráficas en tres dimensiones. Gráficas en 3D. Bien, vamos a utilizar entonces, les decía, la función plot3. Vamos a utilizar la función mesh. Vamos a utilizar la función sort. Vamos a utilizar la función contour. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la primera función. Lo primero que voy a hacer es aclarar pantalla, aclarar variables y todas las ventanas que tenga abiertas. ¿Listo? Voy a empezar haciendo una gráfica sencilla en 3D. Voy a graficar un seno que da un giro, un seno que da un giro. Entonces, para esto, pues, primero debemos tener en cuenta que muchas de las gráficas que se hacen en MATLAB se realizan con las ecuaciones de forma parametrizada. Entonces, vamos a utilizar las variables parametrizadas X, Y y Z. ¿De acuerdo? El parámetro que vamos a usar es la variable T. Entonces X, Y, Z van a ser funciones del parámetro T. Y
vamos a graficar sobre esta ecuación parametrizada. A ver, esperamos. Ay, por Dios. Uy. Vale, perfecto. Ahora sí. Mucho mejor así. Muy bien, entonces, ahora sí, continuamos. Les decía entonces que debemos usar las ecuaciones paramétricas. Voy a graficar en las coordenadas X, Y y Z. Y el parámetro que voy a utilizar es T. Entonces, por ejemplo, si quiero graficar X coseno de T, ¿sí? Graficar X coseno de T. Bueno, vamos a definir nuestro parámetro T. Lo voy a definir linealmente separado con la función linspace. ¿Listo? Y lo voy a definir desde 0 hasta 2pi. Desde 0 hasta 2pi voy a tomar aproximadamente unos 500 datos, yo creo que es suficiente. Para la variable y voy a tomar el seno de t. Y para la variable z voy a tomar el coseno de t. Voy a cambiar un poquito los valores de magnitud y frecuencia en la variable z. Entonces voy a dejar que z sea de magnitud 0.3 para que se vea una diferencia, así sea pequeño. ¿Listo? Bien, ¿qué otra cosa? Vamos a colocar entonces nuestra gráfica plot 3. ¿Cómo se utiliza plot 3? Entonces acuérdense que cuando no recordamos cómo usar una función, usamos el comando plot, el No, comando help, perdón. perdón. Eh, Discúlpame. ese 0.3 que colocó en Z a multiplicar coseno para que colocó. Para que haya una diferencia de magnitud entre la variable z y la variable x. Mm, Como ambas variables son coseno, sí, 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 ya la entendí. Sí, sí, ya hay una pequeña diferencia. Mm, entonces voy a ver cómo se usa el comando plot3. Acuérdense que muchas veces en programación, generalmente en programación no se trata de saberse de memoria los comandos, sino saber aplicar el concepto algorítmico. Entonces, miren que plot3 dice que se utiliza con las variables x, y, z. Entonces se colocan las variables x, y, z dentro del paréntesis. Como nosotros ya las tenemos definidas, vamos aquí arribita.
como nosotros ya tenemos definidas las variables x, y, z, entonces simplemente las ponemos aquí, x, y y z. Ya están definidas esas variables. Voy a colocarle un título. ¿Se acuerdan que con la función title le colocábamos un título la gráfica? Entonces voy a colocarle primera gráfica en 3D. Listo. Y vamos a ejecutar. Bueno, me pide que lo guarde. Voy a colocarle de nombre gráfica 2. Sí. Bueno, salieron una cantidad de información que son especies de advertencias, ¿no? Veamos a ver qué nos dice esta advertencia. Widgets, swing de programa interno. Caramba. Entonces, a ver, démosle una magnitud más grande a X. Digamos que también démosle a la frecuencia una magnitud mayor. ¿Qué pasa esto? Porque no digita. Oh Dios. ¿Y ahora qué pasa? José, ayuda, estoy digitando números y letras, pero no me las acepta y solo me deja correr el cursor. Por favor, me colabora. Vamos a darle con X. Salgamos de acá, salgamos de esta ejecución. Ni siquiera ha guardado el valor. Ah, ya. Vale, José, muchas gracias. Ah, sí, pero no me deja a mí escribir.
Ah, caramba. Cerrémoslo entonces. Pero ¿por qué puede ser? Ok. Que vuelve a ejecutarse así. Voy a hacer una variación acá. No voy a llamar el plot 3, no voy a llamar directamente a las variables x, y, z, sino a sus parámetros. Entonces, x es 10 coseno de t, y es el seno de t, y z es 0.3 por el coseno. Voy a aumentarle la frecuencia un poquito del coseno de 10t. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo de este modo.
Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, ya funcionó mejor. Entonces se observa precisamente en esta gráfica en 3D que tenemos un seno que está formando como una especie de cilindro. Si yo me paro, si coloco el cursor en la gráfica y y le doy, veo que puedo mover la gráfica en cualquier posición hacia la que yo la quiera ver. Entonces, por ejemplo, esto es muy útil cuando quiero ver en una gráfica en 3D, quiero ver la posición desde arriba o, bueno, desde cualquiera de sus posiciones, ¿sí? Eh, Bien. Vamos con... ah, bueno, vamos con otra gráfica. Por Dios, quédese quieto. Vamos con otra forma de gráfica. Entonces, para esto voy a dejarlo aquí mismo. Eh, Voy a hacerlo con la función mesh. Entonces, para esto, pues voy a usar el parámetro t, pero lo voy a inicializar desde -1 hasta 1. ¿De acuerdo? Esto para tomar el número de datos en el parámetro t. Eh, lo voy a tomar cada 0.1 unidades. A ver, por favor, esto cuando entra. ¿Qué pasó? Hagámoslo en este nuevo archivo. Entonces decimos parámetro t desde -1 hasta 1, ¿sí? Vamos a tomarlo en Dios, por Dios, esto está complicado así. Vamos a tomarlo en pasos de 0.1. Muy bien. Voy a tomar la variable x como el coseno de t. Voy a tomar también la variable y como el valor de este parámetro t elevado al cuadrado. Como t es un vector, entonces voy a elevarlo al cuadrado en cada uno de sus términos. Por eso le voy a poner, antes del signo de elevación, voy a colocarle un punto para que eleve cada uno de los valores de t al cuadrado. Y voy a crear la variable z como una variable de un vector de 1. Para crear un vector de unos, acuérdense que utilizamos la función once, ¿sí? Que ya la habíamos visto. Entonces, para la función once, voy a crear una serie de unos de una fila y cierta cantidad de unos que corresponden a la longitud de t. Entonces, t
tiene valores desde -1 hasta 1, ¿cierto? Tiene tantos valores. Digamos que tiene aproximadamente unos 20 valores. Y 20 o 21 valores tiene T. ¿De acuerdo? Entonces, Z es una matriz de unos, de una fila, y 20 columnas, 21 columnas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una serie de unos, y vamos a multiplicar esto de forma traspuesta. Vamos a hacerle la traspuesta a esa matriz. La forma de hacer la traspuesta es con una comilla simple, y voy a multiplicar eso por la variable t. Esto con el fin de mirar un poco cómo nos resulta la gráfica utilizando el comando mesh. Voy a graficar entonces las variables x, y y z, ¿sí? Y voy a ejecutar este programa. Entonces, aquí se observa, aquí se observa que vemos las funciones x, y, z, coseno t al cuadrado, y z como la variable paramétrica. Z sería nuestra variable paramétrica en la que ya no se toman los valores de forma horizontal, sino que ahora Z es una matriz vertical. Para eso se le colocó la traspuesta, por eso se hizo en forma traspuesta. ¿Qué hace Mesh? Mesh grafica en 3D teniendo una forma de malla, creando una forma de malla, ¿sí? Una especie de malla. También podemos utilizar la función meshGrid. Para esto voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear un nuevo archivo. Lastimosamente voy a dejar que estos archivos se llamen archivos sin título, 1, 2, 3, 4, para no generar tanto conflicto en el otro computador y que no se me demore tanto en la ejecución. Entonces, en este caso, voy a utilizar el comando meshGrid. ¿Listo? Voy a utilizar el comando meshGrid. Entonces, para esto, pues voy a tomar una variable x y la voy a trabajar como si fuera una variable aleatoria. Entonces, como si fuera una variable aleatoria, para utilizar una variable aleatoria, se utiliza la función rand, ¿de acuerdo? Voy a decir que esta variable aleatoria puede llegar a contener hasta 40 números. Multipliquemos esto por 2. Multipliquemos esto por 2 para que... por Dios. Y dejemos que X sea la parte negativa de la gráfica. Dejemos que Y sea la parte positiva multiplicada por 10 de forma aleatoria, ¿sí? Debemos tener la misma cantidad de datos en X que en Y. Pues Z será nuestra función sobre la que vamos a colocar estos valores aleatorios. Voy a dejar como seno de X. Y grafiquemos plot 3. Esperemos que no nos vuelva a dar conflicto como ahorita. X, Y, Z. X, Y, Z. Coloquémosle... bueno, ¿se acuerdan que con plot habíamos colocado ciertas características a las gráficas? Por ejemplo, si quiero que la gráfica sea solo de puntos, o que sea una gráfica de color rojo, de color azul, puedo cambiarle el color.
Aquí también voy a utilizar una gráfica de puntos. Voy a utilizar para esto una gráfica de puntos donde se van a ver en los puntos, se van a ver los valores aleatorios generados. ¿Listo? Entonces, se ven los valores aleatorios generados en una gráfica en 3D. Y ahora vamos a utilizar ah, eso. Y ahora vamos a utilizar un proceso de interpolación en 3 dimensiones. Para esto entonces vamos a usar Mesh Grid. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí dos variables. Acuérdense que MATLAB discrimina las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, puedo crear las variables x y y mayúsculas que son diferentes a las x y y minúsculas. ¿Sí? Entonces vamos a usar el comando meshGrid, que era lo que les tenía prometido, y vamos a hacerlo linealmente independiente desde los valores de x hasta los valores de y. Y vamos a tomar aproximadamente unos 40 valores. Entonces, para esto voy a usar la función linspace. Para los valores de x voy a usar la función linspace para los valores de y voy a tomar 40 valores para esto. Entonces, en los valores de x voy a basarme en el valor, desde el valor mínimo generado en x, porque acuérdense que x es un valor aleatorio. Entonces voy a tomar desde el valor mínimo del x generado hasta el valor máximo del x generado. ¿Listo? Y de la misma manera voy a tomar 40 datos. Voy a hacer lo mismo para los valores en y. Entonces, desde el valor mínimo creado en y o generado en y hasta el valor máximo creado en y. A ver, corramos esto un poquito. Hasta el valor máximo eh, creado en y. Igualmente vamos a colocar 40 datos. A ver el cursor, por favor. Aparece el cursor, por favor. No, no puedo creer.
No puede ser cierto. Vamos, maldito mouse, colabora. Ok, parece que ya se quedó quieto, por fin, por fin. Entonces, ahora con la variable z vamos a crear una malla. Vamos a crear una malla eh, utilizando la función getData. Utilizando la función getData. Y entonces voy a crear una malla con los datos que tenemos hasta ahora. ¿Cuáles son los datos que tenemos hasta ahora? El valor aleatorio X, el valor aleatorio Y, la función dependiente Z, Z depende de X, que es un valor aleatorio, eh, el valor definido en MeshGrid, X mayúscula, el valor definido en Y vamos a hacerlo dando una característica cúbica para esa variable. Para que no se borre la gráfica plot3 que ya habíamos hecho con los puntos aleatorios, entonces voy a utilizar el comando hold on y ahora hacemos la gráfica sobre los puntos que ya teníamos, hacemos la gráfica de los valores X, Y y Z creados ahorita. En este momento vamos a ejecutarlo y vemos que ahora sobre los puntos hay una gráfica de tipo mesh con ciertos colorcitos. Ya se ve una variación en los colores. ¿De acuerdo? También se le puede cambiar esta característica. Por ejemplo, si aquí a la función mesh le coloco, ay por Dios, ese quieto, maldito mouse. Bien, a la función mesh le coloco, por ejemplo, entre paréntesis la palabra hcolor, ¿sí? Hcolor para definir el color de esa gráfica. Voy a definirla de color negro. ¿Listo? Miren que cuando la ejecuto, entonces se ve ahora que ya la gráfica no tiene los colorcitos que tenía anteriormente, queda solo de color negro. ¿Listo? También, Profe, no se ve la gráfica. perdón, me repites, no te entendí. Profe, no estamos, o bueno, yo no estoy viendo la gráfica, no sé si los demás también. ¿No están viendo? No, O sea, profe, no se ve nada. la gráfica no se ve. No se ve que, no se ve mi pantalla.
Por favor, me confirman. ¿No se ve mi pantalla en este momento? Profe, sí se ve la pantalla, lo que no se ve es la gráfica, solo estamos viendo una porción de la pantalla que solamente lo que vemos Profe, es lo el que pasa es código. que va muy retrasada la imagen de la voz. Ah, ya. Es muy Voy a retrasada la imagen de la ejecutar. voz. Voy a Es que el internet ejecutar está muy lento. nuevamente. Voy a ejecutar nuevamente y esto es lo que se ve en la gráfica. Espero que ya les esté llegando la imagen. Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a... por favor, silenciamos los micrófonos. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Yo estoy pendiente, estoy escuchándolos. ¿Listo? Entonces, voy a graficar. Voy a graficar en esta ocasión una función del tipo seno de una raíz sobre la raíz. Es decir, un tipo seno C sobre C, algo así. ¿Sí? Voy a graficar esta función. Entonces, bueno, lastimosamente esto no me está trabajando rápido, si no les mostraba el tipo de función. Voy a colocarlo aquí a manera de comentarios. Voy a colocarlo aquí a manera de comentarios. Entonces, tengo una función de X y de Y y la voy a graficar como un seno de algo sobre ese mismo algo. ¿Qué va a hacer ese algo? Ese algo va a ser la raíz cuadrada. Para representar una raíz cuadrada, se utiliza la función SQRT. Entonces, seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Y este mismo dato lo voy a colocar al final, es decir, sobre ese seno. Voy a graficar esto que ustedes ven aquí, esta función. Para esto voy a utilizar la función mesh para posteriormente ver la diferencia entre mesh y surf. ¿Listo? Entonces, lo primero es crear las dos variables x y y, x mayúscula, y mayúscula, sobre mi grilla de graficación 3D. Entonces, mesh grid. Voy a colocar mesh grid -10, -10 hasta 10, ¿sí? Con intervalos de 0.5, con intervalos de 0.5. Bien. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado la voy a definir como r. Entonces, r será la raíz cuadrada, es decir, SQRT, la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tomo x y lo elevo al cuadrado. Acuérdense que x en este momento es un vector. Entonces voy a hacer la operación de elevación dato por dato. Entonces por eso le pongo punto elevado a. En este caso elevado al cuadrado más lo mismo hago con y punto elevado al cuadrado. ¿Listo? Voy a colocar en la variable z igual a nuestra función de xy. Z será igual a la función de xy. Entonces, en este caso, como el parámetro que se está usando, o sea, perdón, no es una función paramétrica, entonces, en este caso, z es la función de xy. Z será igual al seno de esta variable r, perdón, sobre r. Ah, bueno,
como se le sacó el seno a R es un vector, entonces el seno de R también es un vector, entonces quiero que esos valores se operen punto por punto. El valor del seno de R de la posición 1 se divida con el valor de R en la posición 1, por eso le coloco el punto. Termino esto en punto y coma y voy a usar la función mesh. Ya podemos sospechar más o menos cómo puede venir la gráfica. Es una gráfica, algo así como una especie de montaña con algunas colinas. X, Y, Z para la función mesh. Y voy a ejecutar este script. Entonces vamos a darle F5, voy a dejarlo un título 6, voy a dejarlo guardado así, como una gráfica sin título. Por favor, me cuentan si observan ya la gráfica. Sí, señor. No, señor. Perfecto. No. Hay que pagarle al vecino el internet para que... Puede mandar a Movistar. Ya estoy en eso, estoy demandándolos. Oiga, bueno, entonces ponle cuidado. Está está la gráfica y miren que está pues con sus colorcitos, ustedes ya saben que se le puede cambiar. Pero entonces esta gráfica la hicimos con el comando mesh, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el comando. Voy a cerrar acá y, y voy a borrar mesh y voy a utilizar el comando surf. ¿Listo? Voy a utilizar el comando surf, voy a ejecutar. Por favor, me indican si ven la gráfica. Ya, profe. Listo, entonces, si se alcanza a ver la diferencia entre surf y mesh. Es más, para que se vea mejor la diferencia, voy a usar una función que vimos la clase pasada, la semana pasada, que es el subplot, y vamos a comparar mesh y surf, ¿de acuerdo? Entonces, subplot 1,2,1. Voy a colocar primero la función mesh, is yz, y luego voy a colocar la función surf 1,2,2. Por favor, me confirman que se vean las gráficas. Sí, señor. Perfecto, chévere. Entonces, aquí se puede ver la diferencia entre surf y mesh, ¿sí? Entonces se ve la diferencia que así como los rectángulos, los cuadraditos, la grilla está coloreada, ¿no? En este momento la grilla parece coloreada. Pero también podemos ver la parte sombreada en la sombra que puede llegar a generar la gráfica. Voy a hacerlo ahora únicamente con la función sort. Voy a trabajar únicamente con la función sort. Voy a borrar estas otras líneas.
Bueno, tengamos un poquito de paciencia. No quiero ni pensar qué es lo que va a pasar ahorita cuando pasamos a la animación. Quiero suponer que estoy en un mundo idílico, perfecto, y que no va a pasar nada. Bueno, mientras está joda, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido? Aquí nos vamos a quedar. No, pues. Ok, listo. Por fin retornamos. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Sí, profe. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Ya esto, ya por fin está recibiendo eso. Ya, listo. Em, entonces ahora lo que voy a hacer es adicionar otra línea de código utilizando una especie de ocultamiento de la sombra plana.
Para esto, pues, la palabra en inglés para hacer un ocultamiento, un sombreado, como sería algo así como, sí, como un ocultamiento de el plano, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo único que hice fue adicionar al código esta línea, shading flag. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en nuestra gráfica. Por favor, me confirman cuando vean la gráfica. Ya, Entonces, si se observa, ya la parte que eran las líneas de la grilla quedaron ocultadas, ¿no? Voy a cerrar esto. Incluso puedo cambiarlo por, en vez de el comando de ocultamiento del plano, ¿sí? Ay, vamos a ver, córrase. Entonces, puedo hacer como un ocultamiento del cambio que hace cada color, ¿sí? Entonces, bueno, es como la diferencia, lo adicional que se puede colocar con estas gráficas de Start. Voy a cambiar un poquito ahora la función. Voy a cambiar la función. Voy a ocultar esta línea de código. Ya no lo voy a hacer con sort. Ya no voy a graficar con sort, sino que voy a graficarlo con contour. Contour. ¿Listo? Voy a ejecutar. Contour resulta que sirve para graficar el contorno, pero se observa en dos dimensiones. Si yo coloco el mouse, que espero que un día se mueva cuando yo lo esté moviendo acá, a ver, por favor. Si yo coloco el mouse y trato de mover la gráfica, yo, vamos, bueno, no se va a desplazar precisamente porque observa la graficación de un plano que podría ser en 3D, lo está mostrando en, ¿listo? A ver, borrarse, Dios. Bien, entonces ahora vamos a usar la función contour, pero le vamos a colocar entonces contour 3. En vez de contour solito, entonces le colocamos contour 3. ¿Sí? Entonces miren, la única diferencia es que voy a colocarle contour 3, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar. Esperemos que se realice la ejecución algún día. Inicio. Ok. Entonces, aquí vemos la misma gráfica, pero solo se observan. Se realiza una graficación en 3D, pero lo que se muestran son los valores de contorno máximos y mínimos. Los valores que van a realizar el contorno de esa gráfica, ¿de acuerdo?
en 3D. Entonces nuevamente, si yo llego y me paro aquí en la gráfica y con el cursor me empiezo a desplazar, puedo cambiarle el punto de vista en azimut y en altura de la gráfica. ¿Qué otra función? Vamos a la función pcolor. A ver si un día de estos esta gráfica se cierra y me permite para la línea de comandos en vez de usar la función contour, voy a usar la función pcolor. ¿De acuerdo? Y se observa desde la parte de arriba de la gráfica cómo los colores van cambiando en cuanto a densidad de data, es decir, en cuanto a la altura de los valores, se ve que hay una variación, pero en colores, hay una variación en colores. Para los valores más bajos el color es azul clarito, para los más altos se empieza a acercar hacia los colores más calientes, más tibios, en este caso. Cerremos acá. Vamos a usar, ¿qué otra gráfica usamos? Hay algo que me parece de pronto interesante, sería utilizar Pix. Vamos a ver, creemos algo nuevo. Entonces voy a crear tres variables, x, y, z. Voy a usar la función Pix. Voy a usar la función Pix. En este momento pues no voy a acudir a la ayuda, porque siempre que trato de mover el mouse, esta vaina empieza a enloquecerse. Entonces, si me está funcionando bien, trato de dejarlo así. Voy a usar la función waterfall para esas variables creadas, x, y z. Resulta que x, y, z, por medio de la función pix, se crea una función de picos y se guarda con los valores x, y, z. Es una función que viene por defecto en el MATLAB y se guarda en x, y, z los valores de esa función. Con la función waterfall creo una gráfica de esos puntos generados. Entonces voy a hacer algo, voy a aclarar pantalla y voy a aclarar pantalla, voy a cerrar ventanas y voy a ejecutar este script. Nuevamente trato de no mover el mouse mucho para que se pueda ver lo creado bien. Muchachos, me indican, me avisan cuando puedan ver la gráfica, por favor. Sí, se está viendo, profe. Vale, perfecto. Chévere. Entonces, la forma de utilizar ¿qué? De utilizar la función pix. Voy a hacer también otra variación para esta función pix. Voy a colocar, aquí ya la creé, xyz pix, voy a ocultar la función waterfall y voy a crear una gráfica de contorno, pero esta vez
Voy a crear una gráfica de contorno. Ay, por Dios. Con esos valores X, Y, Z. ¿Sí? Con esos valores X, Y, Z. Y esa gráfica de contorno no quiero que se muestre de una vez, sino que esa gráfica pase a unos valores y esos valores se guarden en una variable. Voy a crear para esto una variable de identificación, por ejemplo, ID. Una variable ID, entonces creo la variable ID y en la variable ID se va a guardar los datos que deberían contener la graficación de X, Y, Z con la función contour. Aquí no se va a ver ninguna gráfica en este momento. No se va a ver ninguna gráfica, sino que se va a crear una variable ID con los valores asignados para esa gráfica. Pero sí vamos a usar una especie de label para las gráficas creadas, ¿de acuerdo? Vamos a usar un label para las gráficas generadas. Entonces, ID contiene los puntos de la gráfica. Pero entonces ahora estoy tomando en cada uno de esos puntos y estoy aplicando la función cLabel. cLabel me muestra como ¿cómo decirlo? Como la forma hacia donde apuntaría ese punto, por así decirlo, valga la redundancia, donde apuntaría ese punto. Entonces, para esto, yo voy a jugar con y entonces se observa ahí la puntuación hacia dónde apuntan cada uno de esos puntos. Cada uno de los puntos de contour se observa que tienen un determinado valor. Esto es útil en el momento de realizar tal vez mapeo y ecuaciones diferenciales. Una cosa con las ecuaciones diferenciales es que hay una forma de realizar solución de ecuaciones diferenciales de forma gráfica utilizando las líneas de campo. Y también lo podemos utilizar aquí en MATLAB. Para eso voy a crear, veamos otra, caramba. A ver, para esto voy a crear otro script. Voy a crear entonces tres variables. Voy a crear tres variables utilizando la función pix, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de la función pix, la que usamos ahorita? Usando la función pix, vamos a utilizar 40 datos de referencia. Resulta que, ¿qué es lo que pasa con las ecuaciones diferenciales? Pues precisamente trabajan con diferencias, es decir, con derivadas, ¿sí? Una forma de trabajar las derivadas es haciendo la diferencia que hay en los valores de X y contrastarlas con las diferencias que hay, con la diferencia de los valores de Y. Lo voy a hacer aquí directamente utilizando el comando gradient. El comando gradient me permite tomar como la variación de X contra Y, ¿sí? Es decir, la derivada parcial de X contra Y, y acumular esos valores en forma de tabla.
donde se toma la variación de X en un lado y la variación de Y en el otro. Y en cada una de las variables las defino como D mayúscula X y la otra D minúscula X respectivamente. ¿Listo? Vamos a terminarlo en punto y coma. ¿Y qué va dentro del gradiente? Dentro del gradiente vamos a tomar el valor que va pasando a lo largo de Z, los valores que van pasando a lo largo de Z en pedazos de 0.5 unidades. Bien. Vamos a usar la función contour. Por Dios. Vamos a usar la función contour con esos valores creados, X, Y y Z. ¿Sí? A partir de 20 valores. Vamos a mantener esta gráfica. A ver. Vamos a ejecutar en este momento para que observen lo que sale hasta ahora. ¿Listo? Bien. Lo que se ve hasta ahora es la gráfica, pero vista desde la parte de arriba, ¿sí? Y pues es una forma de ver la variación, como les decía, en mapas, como les decía anteriormente. Ya no se ve por colores, sino por, tal vez por contornos, ¿sí? Resulta que esto también es útil a la hora de solucionar estas ecuaciones por medio o solucionar este tipo de gráficas por medio de ecuaciones diferenciales, y es cuando se usan las líneas de ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Voy a mantener esta gráfica, no quiero que se borre esa misma gráfica, no quiero que se borre, para que se observe qué es lo que va a pasar sobre esa gráfica. Para esto voy a utilizar la función quiver. Se escribe quiver. Se escribe Q-U-I-V-E-R. ¿Sí? Y la función quiver trabaja no solo sobre los mismos datos sobre los que está operando contour, que son las variables X, Y y Z, sino también, perdón, X y Y, sino también sobre su gradiente, sobre los valores de gradiente que son de X y de Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto, bueno, voy a apagar aquí el hold off. Cuando yo ejecuto esta línea de código, lo único que hice fue adicionar la parte de quiver, la función quiver, claro, manteniéndola para que no se vaya a borrar la gráfica que hice anteriormente, que es la gráfica de contour, ¿no? Entonces, cuando colocamos eso, vemos que la gráfica de contour tiene en los puntos donde se genera el gradiente, se observa un apuntamiento. Que esto también es útil para los campos vectoriales en ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando se resuelven ecuaciones diferenciales por medio de campos vectoriales. El campo vectorial está apuntando precisamente a la dirección de crecimiento, de la variable. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, ¿a quién le gustaría hacer animación? Vamos a hacer animación. Vamos a hacer una animación. Vamos a empezar con animaciones sencillas. Es decir, voy a realizar la animación de una función seno. ¿Qué pasa si un seno cambia su frecuencia? Entonces vamos a ver una señal en frecuencia modulada, por así decirlo. Una señal que va cambiando, una señal seno que va cambiando su frecuencia. ¿De acuerdo? Para esto voy a utilizar dos funciones importantes. La función getFrame, que es la que nos va a tomar todos esos fotogramas y los va a ir almacenando en la función movie.
estas dos funciones van a trabajar de la mano para poder hacer la animación. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable sobre el cual vamos a tener nuestro parámetro de variable. O sea, vamos a crear el parámetro, mejor dicho, el parámetro t, que va a ser una variable que va de 0 hasta 2pi. T va de 0 hasta 2pi. Voy a colocarla en pasos de 0.01. Eso. En pasos de 0.01 para tomar suficientes datos y que se vea el seno lo más compacto posible. Voy a decir que la frecuencia es igual a 1, o bueno, voy a llamarla solo como f. F igual a 1, ¿sí? Y la variable y será igual al seno de f por t. ¿Listo? Seno de f por t. Entonces, en este caso, f simplemente vale 1, o sea, de primera mano, y será el seno de t, ¿de acuerdo? Y será el seno de t. Vamos a graficar y, mirando que, respetando pues las posiciones del parámetro t, ¿sí? Y ya sabemos que si nosotros ejecutamos estas líneas de código, lo único que se va a ver es un solo pantallazo con una gráfica del seno, ¿cierto? Perdón. Una gráfica del seno con una frecuencia fija, un valor que va desde el 0 hasta 2pi. ¿Qué pasa si yo llego y le hago hold on? Le cambio el valor a la frecuencia, en este caso una frecuencia de, a ver, por Dios, 2. Le cambio el valor a la frecuencia y nuevamente ejecuto las variables y plot. ¿Qué va a pasar en este script? En este script se va a hacer primero la gráfica del seno de t. Luego se mantiene la gráfica con hold on, se mantiene la gráfica. Luego con f igual a 2 estoy cambiando los valores de la frecuencia y nuevamente ejecuto y para que se cambien esos valores de y. Y ahora y es igual al seno de 2t. Lo grafique nuevamente. ¿Qué es lo que va a pasar si yo grafico si yo grafico estas líneas de código? Bueno, lo que va a pasar es que simplemente se van a ver dos gráficas, una sobre la otra, ¿cierto? Una con frecuencia de 1, la otra con frecuencia de 2. ¿Listo? Eso es todo. Pero lo que yo quiero ahora es, si yo quisiera hacer 30 gráficas, si yo quisiera colocar 30 gráficas, imaginen que necesito hacer una animación. Para hacer una animación necesito muchos fotogramas, ¿cierto? Entonces yo no podría podría ponerme a copiar y pegar cada uno de esos fotogramas y después decirle a MATLAB que tome esos fotogramas y los haga una película. Para eso existen las funciones en MATLAB. Entonces lo que voy a hacer es pasar esto por medio de una función, de un comando for que me da un valor de inicio y un valor final. Entonces voy a decirle que para un valor de f que vaya desde 1 hasta 30, para un valor de f que vaya desde 1 hasta 30, vaya creándome una nueva variable y vaya graficando esos valores. Como ya no necesito el comando hold on, lo borro, ¿sí? Y con ese fotograma, esa imagen que sale ahí en plot,
esa imagen que sale ahí en el plot, quiero que la tome y la guarde en una variable. Voy a crear la variable f. A ver si un día esto me aparece, por Dios. Ya. Voy a crear la variable f, ¿sí? Pero f va a guardar diferentes fotogramas. F va a guardar diferentes gráficas plot. En este caso va a guardar 30 porque el for va desde 1 hasta 30. Entonces, F lo voy a colocar como si fuera un arreglo. Como imaginen que F es un arreglo, pues, o va a guardar diferentes datos. Entonces, el número de datos que va a tener F mayúscula, no la llamamos F mayúscula, llamémosla Peli, Peli. La variable se va a llamar Peli y el número de datos que va a tener Peli es F minúscula, que corresponde a la variación de la frecuencia desde 1 hasta 30, porque el for va desde 1 hasta 30. Y para eso usamos la función getFrame. Entonces getFrame me va tomando ese fotograma, ese plot, y lo va almacenando en la variable Peli. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente terminamos el for, le damos finalización al for y hasta ahora lo único que se ha hecho es almacenar esos fotogramas. Si yo quisiera ver los fotogramas, entonces utilizo el comando movie. Voy a ejecutar hasta ahora aquí. Voy a ejecutarlo hasta ahora y que vamos a ver cada uno de los fotogramas. Claro, porque se está haciendo un for entre tomar esa gráfica y mostrarla en pantalla. Toma la borra, toma la gráfica, la muestra en pantalla, la muestra en pantalla, ¿sí? Y eso aparentemente hace verlo para el ojo humano, lo hace ver como si fuera una animación. Ahora, lo que vamos a hacer, lastimosamente aquí se ve lento, pero entonces voy a tratar de pasar aquí a la ventana de trabajo, al Command Window. Voy a tratar de pasar Command Window. Acuérdense que tenemos una variable creada que se llama Peli. Y Peli tenemos, miren, es de tipo estructura, es una estructura en forma de arreglo. Entonces, miren, voy a... Por Dios, quédate quieto, Dios mío, Señor. A ver. Entonces, aquí, en la ventana de comandos, cuando esto se quede quieto algún día, aquí, en la ventana de comandos, vamos a utilizar la función movie. ¿Movie de quién? Movie de Peli. ¿Se acuerdan que teníamos por ahí Peli? Entonces voy a colocar movie Peli y voy a ejecutar esa función y se observa precisamente la animación de esos fotogramas que se crearon, ¿sí? También puedo darle cuántas veces quiero que se reproduzca ese fotograma. Puedo decirle, a ver, puedo decirle que se reproduzca, quiero que se reproduzca ese fotograma unas 2 veces. Entonces, precisamente en la función movie, después de llamar
al arreglo que llamamos Peli. Voy a colocarle dos. Me muestra, me ejecuta esa animación 2 veces, ¿sí? Entonces, si le doy Enter, voy a ver la animación corriendo 2 veces. Si ustedes tienen MATLAB, por favor, pueden realizarlo y ven mucho mejor la animación, ya que pues aquí tenemos delay por comunicación, no sé, la red a veces se pone lenta. Profe, uno puede hacer también que se devuelva en vez de que vuelva a empezar. ¿Cómo así que se devuelva? Pues sí, cuando uno le da Peli 2, o sea, él vuelve a empezar la animación, ¿cierto? Pero, o sea, ahora que se encoge así y que otra vez se devuelva. Como con etiquetas. No, o sea, que se devuelva, o sea, queda así comprimida, ¿cierto? Y después otra vez se vuelva Sí, a que la sea, que se repita sola, o sea, que se vuelva cíclica. Como retroceder el proceso. Para eso tocaría tomar los fotogramas inversos. Entonces, por ejemplo, el for por acá, control B. Entonces, el for ya no lo tomaríamos, a ver, desde 30 de 1 hasta 30, sino de 30 a 1. Utilizo otra variable, ya no es peli, llamamos la peli 1, ¿sí? Para tomar esos bit frames. Y en el momento de, a ver, tenemos aquí peli 1, podemos hacer una concatenación tal vez. Entonces decimos que P, a ver cuándo se escribirá esto, decimos que P por Dios, qué lento. Listo, entonces decimos que P es I. Vamos a ver si así la concatenación. Ay, Dios mío, esto se puso lento. Bueno, el concepto es básicamente hacer una... Ay, Dios. El concepto es básicamente tomar una trama de la función de la gráfica moviéndose con un aumento en frecuencia, luego se toma otra trama de la gráfica moviéndose con una disminución en la frecuencia. Bueno, aquí entonces hagamos esto para evitar. Ya no hablemos de F. Vamos. Sube. Ya no hablemos de F minúscula, sino que lo voy a cambiar por F mayúscula para no tener el problema de concatenación. Entonces, F mayúscula lo cambio en la función de Y también lo cambio aquí en Peli y utilizo la misma que
utilizo la misma variable peli, ¿sí? Pero entonces como peli ya tiene 30 datos en su arreglo, entonces de aquí en adelante peli debe empezar en el dato 31, ¿sí? Entonces para esto voy a tomar 30, a ver, F va desde 30, bueno. Tenemos una variable diferente, 30 más i. Damos una variable diferente, 30 más i, y entonces aquí i será igual a, por Dios. ¿Ya? Aquí i no lo coloquemos acá, sino coloquémoslo al final, aquí que i sea igual a i más 1, ¿sí? Al inicio del for vamos a inicializar i en 0, y ya, esto con el fin de que peli guarde todos los fotogramas. Entonces, voy a hacer algo, voy a ejecutar. A ver, ya me ejecuto. Ay, Dios. No puede ser cierto.
Entonces ahora llamamos a la película movie, la variable peli, por medio de la función movie, para que nos vea la animación y nos muestre la animación de el seno aumentando su frecuencia y luego disminuyéndola. Esto se quedó ahí. Ya está así. Listo. Esperemos que se ejecute en algún momento. Ojalá sea así. Veamos si esto está ocupado. Ok. Ya se ejecutó. Ah, listo. Listo. Por Dios. Vayamos a la otra animación. Hagamos la animación con la función comment, que estaba en ese punto. Horrible. Les voy a mostrar cómo hacer la animación usando la función comment. Es algo similar. Es algo similar. Voy a usar la variable t como parámetro de 0 hasta 2pi. ¿Sí? Intervalos de 0.01. 0.01. Bueno, voy a usar x como la ecuación por la cual vamos a trabajar ese parámetro. T es nuestro parámetro, punto por el seno de t. Vamos a hacer una espiral, entonces voy a hacerlo como y igual a t punto por el coseno de t. Entonces la forma de esta gráfica es en forma de una espiral. Está cambiando como si fuera un círculo, pero va cambiando su posición.
Para esto vamos a usar la función comet3. Vamos a usar la función comet3 y la forma de usarla es x, y, t. ¿Sí? Al final colocamos el parámetro, vamos a ejecutar. Profesora, profesora, que puede acercar o aumentar, digamos, la lupa para ver las líneas de códigos que no sé, están como muy alejadas y no se alcanza a ver bien. Lo que pasa es que se pone mucho más lento. Ah, bueno, profe. Profe, ¿será que cuando termine la clase nos puede enviar el código como tal ahí al grupo de WhatsApp para tener como mirar cómo fue que se hizo los ciclos y todo lo que usted ha manejado ahí en la clase? Lo que pasa es que no lo tengo aquí en mi computador, o sea, estoy trabajando MATLAB de forma remota. Tendríamos que pedirle el favor al ingeniero, que es el que me está conectando MATLAB a la universidad, para que les envíe o nos envíe estos archivos. O sea, no los tengo yo en mi computador directamente. Estoy trabajando sobre el AnyDesk en el computador de allá de la universidad, ¿sí me hago entender? Sí, pero entonces ahí uno desde ese computador no podría, digamos, abrir su correo y enviárselo a una persona ahí que es de su confianza y pues ahí usted mismo baja el archivo y le quedaría en su computador. Yo no sé si tú abrirías tu correo en otro equipo. Si tú abres tu correo en otro equipo, pues dime aquí de una vez la clave y abro tu correo en otro equipo. O sea, es Perdón, que no profe, no, estoy no trabajando en mi entendí. equipo. O sea, es que no. Sí, yo le Es como entiendo. si Es yo. como usted dice que lo está usando de forma remota. Sí, Sí, yo he usado, sí, he usado TeamViewer, que uno usa el computador de otro para ayudarle en algún archivo o en algo que no esté pudiendo hacer. Incluso así le colaboré a un compañero que aquí el código de la clase pasada. Desde el computador de él estaba controlando el nivel. si quieres entonces, ¿con quién hablo? Perdón. ¿Quién me habla? Iván, Perdón. profe. Iván, entonces hagamos una cosa. Ahorita al terminar la clase, comunícate con el ingeniero para que te dé conexión a este equipo mismo y tú puedes acceder. Están ahí en el escritorio los archivos para que los compartas con los demás compañeros. ¿Listo? No, pues como el profe ya tiene ahí el acceso, pues tiene ahí el acceso al computador de una vez, pues es que usted mismo Sí, se lo no, puede solo autoenviar información. lo que pasa es que ya tengo que irme porque tengo cita médica y ahorita con la lentitud en la que está esta comunicación, quién sabe hasta qué horas vaya a salir. Entonces, ahorita O le puede no pedir el favor ahí a alcanzo José. porque tengo precisamente cita médica. Por eso les digo, Ah, sí, bueno, también díganle a José. gracias. Vale, muchachos. Entonces voy a cerrar esto acá. Profe, yo creo que alcancé a copiar todos los códigos desde mi computador, entonces yo ahorita paso los archivos al grupo. Listo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a terminar, ¿no?